Bien, ya está con nosotros Mauricio Morales para analizar en detalle, largo y tendido, qué está pasando en la carrera presidencial, sobre todo después de este debate que reunió a todos los aspirantes a la moneda. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gonzalo, Bueno, nuevamente. hay novedades, pues. Hay novedades porque pudimos ver a todos los candidatos desplegados, algunos que no eran tan conocidos en términos de sus propuestas, como Harold McNichols, Artés, ya Marco Enríquez lo habíamos visto en otros debates, lo mismo Parisi. Y bueno, la disputa entre los primeros lugares que tiene novedades como la mejora para Evelyn Matei. Exactamente, hay varias cosas que podríamos subrayar luego del debate presidencial. Algunas de ellas no son causa del debate presidencial, pero podrían ser parte de una tendencia que se viene observando, particularmente en las 4 últimas semanas. La primera corresponde a una especie de fatiga, debilitamiento de las dos candidaturas que llevan la vanguardia en esta carrera presidencial. Como comentaba más temprano, si es que al 14 de agosto, más bien el 1 de agosto, el 1 de agosto, las candidaturas más grandes, es decir, las candidaturas de Jara y Kast, entendiendo por más grandes los que tienen mayor intención de voto, sumaban cerca de un 60%. En esta medición, CADEM, la última, suman poco más del 50%. Eso puede responder a un agotamiento de los candidatos, primera hipótesis. Segunda hipótesis, que llegaron a un techo, pero que se van moviendo dentro del error. Primera cuestión entonces. La segunda es, como decías tú, el incremento sostenido de Evelyn Matei de manera lenta aún, considerando que hace 3 o 4 semanas marcaba 11 puntos en las encuestas de opinión y hoy día está marcando 18. Entonces, si en la medición de hace un mes, el 14 de agosto, la diferencia entre Matei y Kast era de 15 puntos, hoy día esa diferencia se reduce a 7 puntos con él y a 8 puntos con Jara. Es decir, estamos entrando en un escenario en el que probablemente tengamos una disputa más cerrada por el segundo lugar. Con esto no estoy anticipando, bajo ninguna circunstancia, que Kast se vaya a desplomar y que Matei vaya a arrasar. Lo que estoy diciendo es que hay ciertas señales de debilitamiento o de encogimiento de la votación de José Antonio Kast, que ha bajado casi promedio 1 punto semanal, llegó a marcar en las fechas que acabo de citar, la primera y segunda semana de agosto, en torno a los 30 puntos, ahora está en los 25 puntos. Puede, Gonzalo, que esos 25 puntos sean su base más dura y que será muy difícil perforarlas en función de una candidatura anexa como o tercera, como la de Evelyn Matei. En el caso de Jara, todo parece indicar que los movimientos que ha tenido dentro del error muestral de cada una de las encuestas la hacen promediar en torno a los 26 o 27 puntos, dependiendo del estudio de opinión pública que estemos mirando. Pero así todo, la ventaja que tiene Jara con respecto a Kast en esta dimensión que estoy analizando es que Jara no tiene rivales competitivos. Entonces, los votantes de Jara no tienen a su disposición una alternativa creíble desde el punto de vista electoral. Es decir, Marco Enríquez Ominami está muy lejos de Jara, tiene un solo punto. Eduardo Artés aún más lejos, bueno, con un solo punto en esta encuesta de opinión, pero ideológicamente también distante de ella. Entonces no hay alternativa. El elector de Jara tiene solo a Jara y no mira hacia los costados, a diferencia del elector de Kast, que sí tiene un mayor volumen de alternativas disponibles. Ese era el segundo punto. Y el tercer punto, Gonzalo, que lo hemos analizado también en programas anteriores, corresponde al bajo volumen de personas que dicen que no responden la pregunta de intención de voto, no les gusta ningún candidato, están indecisos, van a votar nulo o blanco. Y siempre te hago la comparación con lo que sucedía a estas mismas alturas en el año 2021, en que teníamos un 25 o 26% de gente que no decía que no iba a votar, que votaba nulo, que votaba blanco, y en la mañana te comentaba que eso
o ese resultado responde casi única y exclusiva, no a la calidad de los candidatos, quiero decir, no a que la planilla de ahora sea más atractiva que la anterior, sino que responde al régimen electoral, es decir, voto obligatorio, voto voluntario. Con voto voluntario, a la gente, por decirlo de alguna manera, no se vaya a interpretar de otra forma, no se le obligaba a pensar. Entonces, la forma más rápida de salir de una pregunta de estas características era decir, no sé, no voy a votar, porque estaba la opción de no votar. En cambio, ahora, como la gente sabe que está obligada a votar, entonces le está poniendo más atención a la elección. Y ahí viene otro dilema para los candidatos, que también creo que te lo comenté la semana anterior. Muchos dicen, vamos a ir a buscar a los indecisos. Bueno, los indecisos están marcando ahí cerca de 7 puntos. Por lo tanto, ahora lo que vamos a observar creo yo, serán más movimientos o redistribuciones internas entre los apoyos a los candidatos, más que una búsqueda de ese votante que ya es un mito, Gonzalo. Dicen muchos que es una gran masa de votantes, que se decide a última hora y que pueden definir la elección. Esa es la explicación que muchas veces dan las encuestas de opinión cuando no aciertan el resultado. Claro. Y recuerda tú, ¿cuál era la excusa? Y disculpa que me extienda en este punto, pero bien breve porque es una cuestión metodológica, Gonzalo. Cuando existía el voto voluntario, las empresas que hacían encuestas de opinión, ¿te acuerdas que calculaban el votante probable? Sí. Claro, y en función de eso hacían las estimaciones y a muchas no les fue muy bien con eso, pero era una buena explicación, para mí una excusa, de por qué muchas veces pifiaban en el resultado. Ahora, el argumento es, oye, como hay voto obligatorio y hay mucha gente que decide al final, entonces no estamos en condiciones de pronosticar, más aún si es que 15 días antes hay un blackout de encuestas de opinión. Claro. Entonces siempre vamos a encontrar de una u otra forma alguna excusa para no dar con los resultados, pero esta encuesta muestra que no hay mucho espacio para que los candidatos conquisten a esa supuesta masa de indecisos que decida a última hora su voto. Claro. A ver, disculpa que me haya extendido, Gonzalo, no, pero no, era no. una explicación para que la gente entienda de qué se trata un poco esto de las encuestas y en qué estamos. No, está súper bien. Oye, si no me equivoco, las encuestas de este fin de semana, Panel Ciudadano y CADEM, coinciden en que Matei mejora tras el debate. Pero la Criteria creo que la muestra con un descenso. Sí, es muy curioso eso. La muestra con un descenso. Y una caída importante, de como 4 puntos. No, mucho. Es mucha la caída que ella tiene en Criteria. En CADEM es todo lo contrario. Y de hecho en Panel Ciudadano la diferencia es cerca de 2 puntos, incluso hacia abajo. Lo que también muestra Panel Ciudadano es la caída de 3 puntos de Kast. Entonces, esta es la primera semana, Gonzalo, y esto también es muy importante subrayar, que las encuestas avanzan en direcciones distintas. Sí. ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado muchas otras veces? Estaban más o menos Estaban en igual. línea. Esta es la primera semana en que las 3 encuestas de opinión nos llevan a conclusiones distintas. Si yo miro la encuesta Panel Ciudadano UDD, me percato de manera muy clara el alza de Kaiser, que pasa de 6 a 10 puntos. Claro. ¿Sí? Un pequeño descenso de Matei de un par de puntos y una caída de 3 puntos de José Antonio Kast. Entonces, primera interpretación, de acuerdo a la Panel Ciudadano, Kaiser, desde mi perspectiva, y esto puede ser muy personal, para mí fue el gran ganador del debate, sí, no gran ganador, pero ganador del debate, y eso es lo que explica su alza de 4 puntos en esa encuesta de opinión. Ese es el resultado al que llegamos en Panel Ciudadano. En Criteria llegamos a una conclusión totalmente distinta. Las 2 primeras mayorías, Kast y Jara, casi no se mueven. La perjudicada es Evelyn Matei, que caería 4 puntos porcentuales. Entonces, Criteria nos dice, la lucha o el debate casi no tuvo ningún efecto. Esto de que Matei fue de las mejores del debate tampoco es efectivo y por lo tanto lo que tenemos es exactamente la misma situación que hemos venido observando el último mes. Es decir, Kast y Jara avanzando a segunda vuelta. Pero si nos vamos a CADEM, decimos no. O sea, hace un mes que Kast viene bajando, hace 2 o 3 semanas que Matei viene subiendo y por lo tanto hay una lucha intensa o va a haber lucha intensa por el tercer lugar. Ahí cada uno decidirá a cuál encuesta le cree más. Claro. Hay otra medición, la nota que le ponen los ciudadanos sí. a cada uno de los candidatos, de 1 a 7, como en el colegio. Como en el colegio, sí. Esta pregunta está muy buena. Escogí esta lámina, Gonzalo, porque
Si escogía la otra lámina que se le preguntaba a la gente, ¿quién cree usted que ganó el debate? Eso es muy endógeno a la intención de voto. Entonces los votantes de Matei van a decir ganó Matei, los votantes de Jara van a decir ganó Jara, y así sucesivamente. Claro. En cambio, cuando se les coloca nota, tenemos un mayor margen de alternativas para la gente que está respondiendo a esta pregunta. Entonces, observamos que Matei obtiene el primer lugar con un 4.3. El promedio es 3,7, te lo comenté en la mañana. El promedio general es 3,7, o sea, es un rojo. Promedio de los 8 candidatos. Matei, primer lugar, 4,3. Eso implica que no solamente los encuestados de Matei la valoraron bien, sino que seguramente personas que votan por otros candidatos también le dieron una nota relativamente favorable. En segundo lugar, José Antonio Kast. Él está segundo o primero, dependiendo de la encuesta que estemos mirando, en intención de voto, y su nota está relacionada con aquello. En el caso de Matei no existe una relación porque ella está tercera en intención de voto, pero primera en esta nota que le coloca a la gente en su desempeño en el debate. En tercero, Harold Mike-Nichols. Muchos han subrayado su candidatura, señalando que es un candidato distinto, moderado, pausado, diferente. Evidentemente que es un candidato diferente si él no viene de la política y además no entró en ninguna reyerta personal en el debate, salvo, pero no fue personal, sino que fue de contenido, en lo relativo a las minas antipersonales, ¿te acuerdas? Con Franco Parisi, pero la gente le coloca nota azul. Muchos dicen que fue la revelación del debate. Yo discuto eso, no porque tenga algo en contra de Mike-Nichols, absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que si miráramos la lámina anterior, como la acabamos de ver, Mike-Nichols está marcando 3 puntos. Entonces, una cosa es que la gente valore el desempeño de un candidato y otra es que lo perciba como un presidenciable. Y ahí está la gran diferencia. Mira, Mike-Nichols pasó de 2 a 3 puntos. ¿Esa es una alza estadísticamente significativa? Al parecer no. Por lo tanto, y repito, si es que es cierto que podría la gente tener una buena impresión de Harold Mike-Nichols respecto al desempeño en el debate, lo cierto es que eso no se está expresando en la intención de voto. Y si nos vamos nuevamente a la lámina de las notas en el debate, en la escala de 1 a 7, vamos a observar que las calificaciones más bajas las están obteniendo Marco Enríquez Ominami con un 3,2, Eduardo Artés con un 2,9, y en una zona intermedia está Janet Jara con nota roja, con un 3,7. Claro, para ella el debate no fue fácil y los debates que se vienen tampoco van a ser fáciles porque está prácticamente, Gonzalo, si no en un 5-1, en un 7-1. Claro. Es decir, si consideráramos en algún minuto que Artés no la va a criticar tanto y que Harold Mike-Nichols tampoco, en el mejor de los casos está 5-1 en un debate presidencial, lo que es muy difícil de resistir. Claro, mira, en la lámina que estábamos viendo de la CADEM, del escenario de primera vuelta, hay algo que no entiendo, consigna esa lámina un incremento del apoyo a Matei. Y ese incremento, ¿de dónde sale? Ya, ¿A quién le saca? Es bueno el punto, es muy bueno el punto porque acá, claro, si yo tuviese la base de datos, Gonzalo, te podría responder. E incluso si es que tuviese, para responder tu pregunta de manera muy precisa, tendría que contar con la base de datos panel, es decir, para ver quiénes cambiaron su intención de voto y desde qué candidatura. O sea, por lo menos ahí la intuición, pero no la matemática ni la estadística, indica que podría haber caído algún punto de Kast y a lo mejor algún punto de Jara. Es lo que uno estima, pero en la interna puede existir una redistribución total. Creo que lo explicamos hace un par de semanas. Una cosa es la estimación puntual que tiene cada uno de los candidatos y otra muy distinta, observar la varianza interna, los movimientos internos, los cambios que pueden existir de una semana a otra. Y para eso las encuestas panel son las que tienen ventaja porque están encuestando siempre a las mismas personas. Tanto así que en un reciente estudio, fue hace 2 semanas el estudio de Panel Ciudadano y lo comentamos acá, ellos calculan que cerca del 25% de las personas que participan en su panel y que responden la pregunta de intención de voto van cambiando. Es decir,
Claro, nosotros observamos que un candidato mantiene el mismo porcentaje de votos en la semana A y en la semana B, pero puede ser que la composición de esos apoyos, comparando la semana A con la semana B, sea totalmente distinta. Entonces vamos a observar, este candidato tiene un 25% en la semana A, un 25% en la semana B. ¿Cuál es la tentación? Para decir, no pasó absolutamente nada. Sin embargo, es posible que haya existido, imagínense el peor escenario, o el más extraño, que los votantes del candidato 1 hayan dicho, ya, yo voto por el candidato 1 y sacó el 25%, y después la otra semana ese candidato 1 también sacó el 25%. Y supongamos que en esa segunda semana todos los del candidato 2 se pasaron al candidato 1 y todos los del candidato 1 se pasaron al candidato 2. Entonces, en términos agregados no vamos a encontrar diferencia, pero el movimiento interno no lo estamos capturando correctamente. Claro. ¿Qué efectos puede tener el acercamiento de Belén Matei a José Antonio Kast? Porque queda a 7 puntos nomás del candidato. Y eso puede hacer cambiar también la disposición de los comandos, el relato o las posiciones de apoyo. Mira, de hecho, si no me equivoco, habló el exalcalde Carter, que compite en un cupo republicano y que está jugando un rol importante en la campaña de Kast, y dice que ellos sí han manifestado que si Matei gana en primera vuelta, la van a apoyar en la segunda, como pidiéndole también a Chile Vamos que haga el mismo gesto. La reciprocidad, claro. Un poco olfateando que la cosa no está resuelta. Muy probablemente. Mira, si no está resuelta entre ellos, entre republicanos y Chile Vamos. Claro, claro. Eso, cuando uno va ganando y se siente ganador, invita al otro a participar como comparsa, ¿cierto? Claro. Y se da el lujo de hacer eso. El punto está en que si esta elección se vuelve muy competitiva por el segundo lugar, no tengo muy claro que el buen trato persista más allá de las legítimas diferencias que pueden existir entre los candidatos en materia programática. No estoy muy claro respecto a eso. Una cosa es ir ganando por 15 puntos y otra muy distinta, ir ganando por solo 7 puntos, distancia que se acortó en un mes. ¿Por qué esto podría ser importante para el comando de Matei? En primer lugar, porque la posiciona nuevamente como una candidatura competitiva. Ella pasó o estuvo en el foso con 11 puntos, incluso en algún minuto, siendo empatada o superada por Franco Parisi. O sea, hoy día está en un tercer lugar mucho más sólido. En segundo lugar, porque como acabo de señalar, está la sensación de que acortó y que puede seguir acortando. En tercer lugar, dado las dos condiciones anteriores, también es probable que se produzca menos migración, Gonzalo, es decir, menos traspaso de líderes, de personas que son cercanas a Matei o que históricamente han pertenecido a Chile Vamos y que crucen la frontera para irse con republicanos. Tercera cosa. Cuarta cosa, que los candidatos al Congreso de Chile Vamos salgan con más entusiasmo a sacarse la foto con su candidata presidencial y que no estén a regañadientes mirando cómo al frente José Antonio Kast los llama o los insta para fotografiarse con él. Yo sé que no lo va a hacer a propósito, pero muchas veces la racionalidad de los números conduce a tomar este tipo de decisiones. Ahora, no ha habido más descuelgues. No ha habido más descuelgues. Eso es muy importante. Eso es importante porque en algún momento se tuvo mucho, me imagino yo, mucho temor, preocupación desde el comando de Belén Matei que esto fuera un desangre y que muchos parlamentarios se desacoplaran de esa candidatura para dar el apoyo a José Antonio Kast. Pero no han sido tantos. No han sido tantos. ¿Cuántos? ¿6? Sí, uno más o menos. Se detuvo el derrame. Sí. O sea, cuando hay hemorragia y se contiene la hemorragia, podemos dar el segundo paso, que es la recuperación. Entonces, lo que está ocurriendo acá, y es bueno el punto que tú subrayas, Gonzalo, es que durante 2 semanas más o menos no hemos tenido nuevas noticias de desmarques, de cruces o de migración. Aunque la campaña probablemente tal parte ahora, esta semana. Parte oficialmente ahí vamos a ver la foto de propaganda. La foto claro, de los carteles. Ahí vamos a ver la foto. El 17, el miércoles, arranca el periodo de propaganda. ¿Qué implica propaganda? Propaganda implica el trabajo de brigadistas, papelería, folletos, pancartas, radioemisoras. O sea, tenemos ya... Todavía no hay el periodo, franja. La franja el 17 de octubre. Ya.
Claro, ahora estamos en campaña. La gente dice, hoy, pero si todavía no estamos en campaña. No, estamos en periodo de campaña. La campaña se inicia desde el minuto en que los candidatos se inscriben para una elección presidencial, 90 días antes. 60 días antes comienza el periodo de propaganda, que es el que acabo de señalar, Y ahí y deberíamos 30 ver días si, antes. si hay variación o si hay más gente que se saca fotos con Kast. Sí, ahí vamos, es el momento en los que hubo. Y estos números son los que podrían favorecer para que Evelyn Matei no tenga que presenciar algo tan doloroso como implicaría ver a sus propios candidatos al Congreso yéndose a sacar la foto con José Antonio Kast, porque déjame decirte una cosa. Si es que uno analiza, y esto lo comenté en su minuto cuando estábamos con Rodrigo, si uno analiza el contingente de representación política que tiene Chile Vamos, más demócratas, y lo compara con el pacto republicano, nacional libertario y social cristiano, Chile Vamos triplica en contingente de senadores, diputados, alcaldes, concejales, gobernadores, consejeros regionales al otro bloque de derecha. En consecuencia, si estas encuestas animan la base electoral de Chile Vamos con sus respectivos representantes en las comunas, provincias y regiones, entonces Evelyn Matei con ese trabajo territorial podría incluso seguir subiendo las encuestas. Ahora, hay que ver bien dónde se hace ese trabajo territorial. Según la encuesta Panel Ciudadano, Evelyn Matei es competitiva con José Antonio Kast, Gonzalo, solamente en la región metropolitana. Le cuesta mucho en Valparaíso, en el norte y también en el sur. Claro, la región metropolitana representa el 40% del padrón electoral. Ahí es competitiva, no es que lo esté superando. Si es que lo llegara a superar en la región metropolitana y repite eso en algunas capitales regionales, entonces sí podríamos estar en presencia de una competencia ya total por el boleto a la segunda vuelta. ¿Hay información en vivo hasta ahora? La vocería de la candidata Janet Jara. Ahí tenemos a la diputada Yeomans. Comentarles que a 2 días de que empiece la campaña legal, nos estamos preparando para recibir con un pie de cueca. El día miércoles vamos a estar con nuestra candidata, iniciando también la campaña legal con este baile típico, importantísimo para nosotros. Vamos a estar en Pedro Aguirre Cerda, le vamos a dar los detalles en el Bar Victoria. Y, por cierto, también decirles que se está realizando la sistematización de los diálogos sociales que se han llevado a cabo durante este tiempo, que en conjunto, además, con los encuentros y también la conformación de los equipos técnicos, que ya son 26 encuentros que se han desarrollado hasta ahora, vamos a terminar con la consolidación de nuestro programa en la primera semana de octubre. Por cierto que también queremos decirles a todo el país que nuestra candidata va a seguir desplegada, conversando, conectando y llegando con empatía a las casas de los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, una característica fundamental que tiene nuestra candidata, que es la empatía, la cercanía con las personas, va a seguir siendo parte importantísima de la campaña que vamos a ahora en esta nueva fase, que es la campaña legal que estamos iniciando. Por cierto, durante esta semana vamos a seguir manteniendo ese carácter de cercanía, de diálogo. Queremos que el país se construya desde ahí. Una candidata que ha demostrado que desde los acuerdos se puede hacer avanzar al país, y eso es lo que da gobernanza. Una candidata que no viene a aprender, sino que viene a gobernar, porque ya sabe cómo hacerlo. Hemos avanzado en políticas importantísimas como la reforma de pensiones, las 40 horas o el salario mínimo, y es lo que queremos pretender también en otras materias necesarias, importantísimas, en seguridad, en salud y en tantas otras necesidades más, poder mostrarle al país que nuestra candidata es la que puede gobernar el país. Hola, ¿cómo están? Rocío Fonseca de Mega Noticias, estamos en vivo en este momento. Les quería consultar por los resultados de las últimas encuestas, en específico CADEM, donde la candidata Janet Jara bajó, por su parte José Antonio Kast también, mientras que Evelyn Matei tuvo un alza de 2 puntos. ¿Cómo analizan estos resultados? ¿Consideran que influyó, por ejemplo, el desempeño en el debate, que la misma candidata hizo un mea culpa? Las encuestas que hemos conocido en términos generales muestran a nuestra candidata en un primer lugar. En algunas hay pequeñas variaciones, 1 punto, 2 puntos, hacia arriba, hacia abajo. Creemos que eso es normal, es parte de un proceso, pero no muestran grandes variaciones. En todo caso, para nosotros las encuestas son importantes, las revisamos, las estudiamos, reflexionamos, analizamos,
pero no nos cabe duda que la encuesta más importante es la que sea el día de la elección. El día que las chilenas y los chilenos vayan a votar, vamos a tener la mejor encuesta. En cualquier caso, creemos que esta es una campaña que está avanzando bien, que está teniendo una gran cercanía con la ciudadanía. Los diálogos ciudadanos que se han tenido en cada una de las regiones creemos que han sido tremendamente relevantes porque permiten efectivamente escuchar activamente a la ciudadanía. Y no nos cabe duda que en la medida que se vayan conociendo también las propuestas, así como se han dado ya propuestas para el mundo del trabajo, para el mundo rural, para el mundo de la salud la última semana, con propuestas muy importantes que hablan de acercar los medicamentos a quienes hoy día son mayores de 65 años o quienes están con enfermedades crónicas, bajar el precio de los medicamentos, buscar trabajar intensamente para reducir los tiempos de espera. No nos cabe duda que en la medida que la ciudadanía va conociendo esas propuestas, también va fortaleciendo el apoyo a nuestra candidata. Sí, pero, diputado, ¿qué análisis hacen en específico de estos Bien, puntos ahí que están ofrece parte de las candidata? declaraciones del comando de Janet Jara, Tomás Hirsch y la diputada Yeomans respecto a la valoración de los resultados de las encuestas para su candidata y bueno, que la gran encuesta va a ser el día de la elección, es una realidad. Sí. Ahí vamos a ver qué pasa Sí. en la primera vuelta. Claro, a ver, tres cosas diría yo. La primera es que el programa va a demorar, dijeron, según, si no entendí mal, la primera semana de octubre recién va a estar listo el programa de gobierno de la candidata. A mí me parece que eso es un tiempo poco razonable, considerando que el periodo de propaganda comienza el miércoles y para hacer propaganda es necesario, desde mi perspectiva, tener un programa político definido. En segundo lugar, lo que señalaron los voceros es el trabajo territorial y eso va en la línea correcta, porque el bloque que acompaña a Janet Jara gobierna casi al 38% de los chilenos si nos remitimos a alcaldes, tiene la mitad más o menos de los gobernadores regionales y cerca de un 45% de todos los concejales. Es decir, el contingente territorial de Jara es suficientemente fuerte como para que se garantice su paso a la segunda vuelta. ¿Qué me llamó la atención? Que al parecer Jara no va a tener puntos o participación en, no sé, bueno, foros televisivos o debates televisivos o foros más abiertos, sino que al parecer se va a dedicar única y exclusivamente al trabajo territorial. Y lo otro que le vino muy bien, Gonzalo, y que no alcanzamos a comentar en la mañana, la decisión del Tricel respecto a excluir a Daniel Jadwe. ¿Por qué digo esto? Porque con esa noticia, que fue no voy a decir favor, pero sí, voy a decir, favoreció a la candidata el recurso que presentaron desde Renovación Nacional. Claro, porque con esto, sin Jadwe en el camino, ya evita un conflicto entre la candidata y entre la coalición que respalda a la candidata con el Partido Comunista, cuestión que era pan de cada día. En segundo lugar, evita la foto. Precisamente lo que estábamos hablando recién. Imagínate, comenzaba el miércoles el periodo de propaganda y Jadwe se iba a sacar la foto con Janet Jara. ¿Qué iba a hacer Janet Jara? ¿Le iba a decir que no? ¿Le iba a decir que sí? Cualquiera de las dos alternativas era complicada para la candidata presidencial. En tercer lugar, evita que la campaña esté jadweizada, es decir, que a cada momento la prensa le esté preguntando a Janet Jara de por qué lleva un candidato con las características de Jadwe desde el punto de vista judicial. No estoy evaluando características personales. Ella ha reafirmado lo que dijo en su minuto, cuando ¿Sí? Comienza el cuestionamiento y luego del fallo del Tricel dice hay que respetar lo que los tribunales han determinado. Me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa. Fue exactamente lo que dijo en un primer momento. Ahora, claro, calma las aguas dentro de su sector, pero no sé si Lautaro Carmona estará muy contento. No, eso es... o sea, la disputa que la élite, la directiva del PC tiene con la candidata, eso va a continuar. Y la razón es muy simple. Jara no responde
ideológicamente ni programáticamente a lo que quiere la directiva del Partido Comunista. De hecho, como lo comentábamos en programas anteriores, es catalogada como socialdemócrata, lo que en el contexto de la discusión comunista es prácticamente, entre comillas, un insulto. Entonces, claro, ella va a evitar también que los debates, una hardwareización de los debates, lo va a evitar, por cierto, pero como dices tú, la tensión con el Partido Comunista, con la directiva del Partido Comunista, se va a mantener porque ahí hay una lucha hegemónica interna. Pase lo que pase con Janet Jara, ella va a ser la candidata en la historia más votada del Partido Comunista y seguramente cuando llegue el momento de la distribución del poder interno del PC, ella va a tratar de luchar por dominar el Partido Comunista y en una de esas produce la modernización del mismo considerando las características personales e ideológicas de la candidata. Pero este hecho de que Jadwe haya sido excluido, fue excluido del padrón electoral. Entonces, claro, aquí la gente dice, bueno, pero no ha sido condenado. Sí, pero fue acusado de un delito que merece pena aflictiva. Y cuando se produce eso, entonces lo que se genera es, según la Constitución, es la suspensión del derecho a sufragio. Al suspenderse el derecho a sufragio, la persona queda excluida del padrón electoral. Y como queda excluida del padrón electoral y se le quita el derecho, se suspende el derecho a sufragio, y una de las condiciones para ser candidato a diputado es tener derecho a sufragio, entonces tuvo que ser excluido no solamente del padrón, sino que también de la nómina de candidatos. Y ahí va a haber un problema. Ese fue el argumento del Tricel. Ese fue el argumento del Tricel. Claro. ¿Y cuál fue el problema? El problema, ¿sabes cuál es? Te lo voy a explicar. En el distrito 9, ¿ya? Que es el distrito de Independencia, Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Los Prados, Quinta Normal, entre otras, el Partido Comunista, el año 2021, con Carol Cariola, sacó tal nivel de votación que le alcanzaba para sacar a 3 comunistas. Claro, arrastraba ahí. Arrastraba. Pero el PC presentó solamente 2 candidatos, Carol Cariola y Boris Barrera. Arrastró a Boris Barrera y los otros votos no le sirvieron al Partido Comunista más que para ayudar a que un frente amplista llegara al Congreso. Entonces, en este nuevo escenario, el Partido Comunista en ese distrito estaría compitiendo solo con Boris Barrera. Porque Carol Cariola compite por el Senado. Carol Cariola va al Senado, Jadwe fue excluido. Claro. Entonces, por más votación que saque el PC, le va a dar para un solo diputado y los otros votos que, entre comillas, les sobren, van a ayudar a alguno de los candidatos, pero de otros partidos. Tal vez eso es lo que más le preocupaba a la dirigencia del Partido Comunista. Probablemente porque el PC se está jugando, son 12 diputados los que escogió el año 2021, una diputada se fue desde el PC hasta el Frente Amplio, es muy raro eso, pero sí hubo un cruce ahí. No defiende senadores porque eso le va a tocar en las elecciones del año 2029. Por ejemplo, en la región metropolitana y en Coquimbo. El PC tiene a Daniel Núñez y tiene a Claudina... No, no me acuerdo el nombre de la senadora en este momento, Claudia Pascual. Claudia Pascual. Tiene a estos 2 senadores, el que les tocaría elección o reelección en 2029. Entonces, no defiende ningún cupo senatorial, difícil que obtenga alguno de ellos, pero a nivel de diputados defiende 12 cupos. Y lo peligroso, o lo que está viendo el PC, es que si es que llegase a ganar José Antonio Kast y tiene mayoría en Cámara y Senado, eso es poder total. Claro. Imagínate un escenario más dramático en que la derecha obtenga los 4/7. Con 4/7 incluso se pueden hacer reformas constitucionales. Ya sabemos que la derecha no quiere meterse más con la Constitución, pero perfectamente podría hacer algunas reformas y dejando a la izquierda totalmente como mero espectador. Es que ahí también está una de las grandes batallas y tal vez una de las que más pesa, o sea, 50 y 50. Una cosa es la presidencia de la República, pero lo otro es la presencia en el Senado y el control del Parlamento. Sí. Y en el papel, hasta ahora, ganaría un candidato de derecha sí o sí, hasta ahora, ¿no? Porque en segunda vuelta ambas alternativas, Matei y Kast, le ganan a Janet Jara, claro, por ahora.
Y si sumamos los parlamentarios de derecha, ¿cómo queda el asunto? Perfecto. Buena pregunta. Me ha tocado hacer una serie de simulaciones para ver cómo va a quedar el Congreso y siempre las simulaciones son imprecisas porque no actúan como pronóstico, sino que simplemente lo que uno hace es tomar votación del pasado, por ejemplo, de las recientes elecciones de concejales, y estimar lo que podría producirse para las elecciones legislativas de este año, pero no es un pronóstico, no es preciso. Sin embargo, al hacer un ejercicio de esas características, subrayo, impreciso aún, hay algunos escenarios que dan efectivamente una mayoría para la derecha en la Cámara, es decir, 78 cupos. Ese es el quórum que se requiere para alcanzar la mayoría en la Cámara. Pero sumando a Chile Vamos, republicanos, nacional libertarios, social cristianos. Lo que claro, tú me podrías responder, oye, pero esa es una mayoría en el papel. Eso podríamos interpretarle incluso como una mayoría electoral, pero no necesariamente una mayoría política. Claro. ¿Sí? Que son dos cuestiones totalmente distintas, ¿verdad? Pero si es que uno lo lleva a matemática electoral, dice, bueno, aquí estarían los 78 votos, suponiendo que Kast cumple la palabra y si fuese electo presidente, invitaría a Chile Vamos a participar de ese gobierno. Estamos en un supuesto. Y en el caso del Senado, está muy al límite. Te explico. Hoy día hay una competencia por 27 cupos, son 27 senadores. 23 están adentro, no les toca ir a la elección. De esos 23, 13 son Chile Vamos republicanos, en este amplio arco. Para alcanzar mayoría en el Senado necesitas 26 votos. Es decir, los 13 que actualmente tiene la derecha, más 13 más que pudiese obtener en estas elecciones. Es decir, tendría que obtener 13 de los 23 cupos que están en disputa. Eso implica ganar al menos uno en todas las regiones binominales. Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, ¿sí? Y Aysén, que son las 4 binominales. Y en el resto, sacarle en Maule un 4-1 y en Araucanía también un 4-1, porque se eligen 5, hacia el oficialismo. Y en Valparaíso está la gran duda, si va a quedar 3-2 a favor de la derecha o 2-3 en favor del oficialismo. Pero esa sería la forma en que esta derecha, electoralmente hablando o matemáticamente hablando, podría alcanzar mayoría en ambas cámaras, cuestión que no observamos desde la elección de la presidenta Bachelet del año 2005. La diferencia es que el año 2005 teníamos leyes orgánico-constitucionales con quórum mucho más exigentes y ahora las leyes en su gran mayoría, valga la redundancia, son votadas o exigen el quórum de mayoría de los presentes o mayoría en ejercicio en Cámara y Senado. Claro, y también señalar que, como tú decías, una cosa es la mayoría real y la otra es la mayoría política, porque el último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, nueva mayoría, tuvo mayoría en el papel en el Congreso, pero no fue suficiente en términos políticos porque hubo reformas que no pudieron avanzar. Exactamente. Hubo discrepancias ahí. Hubo discrepancias. De hecho, si, por ejemplo, ganara Matei la elección presidencial, le costaría muchísimo armar una coalición legislativa en conjunto con nacional libertarios, republicanos y socialcristianos. En cambio, si ganara José Antonio Kast, a lo mejor le sería un poco más sencillo armar coalición legislativa con Chile Vamos, porque acá están las coaliciones electorales, que son las que se arman antes de la elección, las coaliciones políticas, en las que se requiere afinidad ideológico-programática, y están las coaliciones legislativas, que son aquellas que permiten que el Ejecutivo saque adelante su agenda de gobierno. Entonces, en un sistema presidencial, Gonzalo, y por eso se habla de la difícil combinación
entre presidencialismos y multipartidismos. Tenemos 18 partidos en competencia, dicho sea de paso, para la elección legislativa. Lo más importante, en principio, es generar o construir estas coaliciones en el Congreso con el fin de sacar la mayoría. De poco le serviría a Kast, por ejemplo, tener esa mayoría si es que la UDI, Chile Vamos, Evópoli o Demócratas, que no le da los votos para sacar adelante su proyecto de ley. Podría ser una mayoría en el papel, pero no una mayoría en la práctica. Claro. Finalmente tenemos ahí el orden de las papeletas que fue sorteado el día viernes. Ahí tenemos ya la simulación o el facsímil. El facsímil, la papeleta, le digo yo. La papeleta, sí, ¿no? Y ahí está el orden. Franco Parisi, Janet Jara, Marco Enrique Ominami, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Eduardo Artés, Evelyn Matei, Harold McNichol son los 8 candidatos en competencia. Esta es la segunda papeleta más grande luego del año 2013, Gonzalo. El año 2013 compitieron 9, ¿lo puedes creer? Ah, fueron más. Fueron 9, sí, esta es la segunda más grande. ¿Quiénes compitieron ahí? ¿Te acuerdas? A ver, el 2013, déjame. Está Bachelet, Matei, estaba Marcel Claude, estaba Alfredo Sfer, Marco Enrique Ominami, y de ahí hacia abajo no me acuerdo mucho, pero fueron 9 los candidatos. Yo pensé que esta era la más grande. No, fueron 9 en esa oportunidad. Roxana Miranda también estaba. Roxana Miranda, sí. El 2013 Franco Parisi. ¿Esa fue la primera? Franco Parisi, claro, fue la primera vez. ¿Y de Kast? Y ¿O no? de Kast fue el 2017. Ya. Sí. Perfecto. Y ahí tenemos la papeleta. Claro, tú me preguntabas en la mañana el efecto del que ocupa el primer lugar, ¿verdad? Sí. Claro, y ese efecto suele existir en elecciones. Pueden ser elecciones legislativas o pueden ser elecciones de concejales en que los candidatos son menos visibles en comparación con una elección presidencial. Y lo menos conocido, mucha gente no se calienta la cabeza, claro, y marca las primeras posiciones. Exacto. Y a veces los partidos, a sabiendas de este comportamiento, de esta conducta que tienen los electores, colocan en los primeros lugares a las figuras que pueden ser más reconocidas por los ciudadanos. Entonces, por eso, muchas veces lo que hacen los partidos es recolectar figuras del mundo del espectáculo o televisivo, las colocan al principio y la gente es capaz de reconocerlos, y eso le podría añadir una especie de bono electoral a los que ocupan las primeras posiciones en la papeleta. Ahora, veamos qué posibilidades hay que las personas hasta ahora, porque todo se ha mantenido bastante parejo, pudieran cambiar de manera importante de decisión. Porque si tú ves y vas, digamos, a la pulpa, por decirlo, del asunto en el debate, en materia de propuestas no hubo nada nuevo. No, nada nuevo. Sí, eso es preocupante. Nada nuevo y nada de peso. Sí, o sea, sí. No hay un liderazgo que descolle, que plantee algún cambio sustancial, alguna reforma o algún proyecto que sea de beneficio Estado, ¿verdad? No sé, como en algún momento fue cambios en salud, como el Plan Auge, o este tipo de elementos que tú puedes decir, oye, realmente esta oferta programática es atractiva, es nueva. Acá no. Sí, pero entonces, ¿por dónde puede variar la cosa? Claro. Yo tengo una hipótesis, pero a lo mejor no la van a compartir necesariamente, pero quizás el formato del debate no dio espacio para este tipo de cuestiones precisamente porque los periodistas no podían contrapreguntar, los periodistas solamente formulaban algún tema y los candidatos respondían lo que querían. Entonces no estaba la posibilidad de abundar o profundizar en las propuestas que los candidatos tenían con respecto a cada uno de esos temas. A lo mejor en otro formato televisivo, por ejemplo, las entrevistas, nuestro programa El Candidato, en que se les va a salir a presionar por parte de los periodistas, ahí podríamos encontrar algunos elementos de programa que sean mucho más sustantivos y atractivos para la población, y a lo mejor eso comienza a producir lo que tú estás diciendo, es decir, algún quiebre en las tendencias que hoy día tienen a Kast y a Jara en los primeros lugares. Claro, otra posibilidad es que se produzca algún evento, y siempre te lo he comentado acá, algún evento traumático, un trauma político electoral que haga cambiar radicalmente las posiciones. Eso en realidad depende de las circunstancias, del contexto, no depende de los candidatos necesariamente. Y lo tercero es que podamos estar observando, estemos en presencia y no nos hemos dado cuenta de alguna estructura tendencial en la opinión pública, particularmente cuando observamos esta caída pequeña de Kast, pero que tiene una forma, y esta alza incipiente de Evelyn Matei que también tiene una forma. Es decir, lo que podríamos ver en las próximas semanas son
Tres posibilidades. La primera es que esta tendencia continúe a tal punto de que Matei pille y empate estadísticamente con Kast y que se produzca una lucha intestina en la derecha por quien pasa a segunda vuelta. Primer escenario. Segundo escenario, que el vuelo de Evelyn Matei no alcance, que Kast logre retener la caída y que lleguemos a una situación en que si bien Matei acortó, finalmente no alcanzó. Pero ¿sabes qué? Yo creo que acá hay una elección que probablemente, o un dato que probablemente el comando de Evelyn Matei debe estar considerando. Fíjate que el cambio de lenguaje, de mayor conciliación, de querer tener un Chile más alegre, más cordial, pasarlo mejor, da la impresión que eso le funcionó. Segundo, una candidata mejor preparada, con mayor argumentación, cuando le cuestiona a Kast que no puede justificar su recorte fiscal. Lo otro es Harold Mike Nichols. ¿Y por qué es importante para Matei? ¿Cuál fue el discurso de Mike Nichols? La conciliación. La conciliación, claro. La templanza, el diálogo. Entonces, eso también nos da cuenta. Un alza de Matei y la valoración de Mike Nichols, que aunque todavía no es relevante en puntaje, encuestas, pero sí subió un poco más. Sí, está bueno el punto. Puede ser que la gente valore que las cosas no sean pura odiosidad frente a la polarización tan dura, ¿no? Sí, ahí está bueno el punto. Me dicen que nos quedan... ¿Cuánto nos queda, señor director? ¿Señora directora? 1 minuto, ya. Sí, pero sí, es corto, pero la pregunta, Gonzalo, es clave. Mira, en las elecciones presidenciales los candidatos pueden movilizar en función del miedo o en función de la esperanza, ¿verdad? El miedo funciona como agente movilizador en un escenario en que los mismos candidatos construyen un contexto de caos. Es decir, un caos económico, un caos migratorio y un caos en seguridad ciudadana. Esa noción de caos hace que la gente concentre su atención en los candidatos que ofrecen soluciones radicales. Y la gente se mueve por temor, no necesariamente por esperanza. Luego están los candidatos a los que tú estás apuntando, que dicen Chile tiene todas las condiciones para salir de esta crisis, pero para salir de esta crisis no necesitamos soluciones extremas, sino que necesitamos, como comentabas tú, dinámicas de conciliación, dinámicas de acuerdo. Claro, desde el punto de vista público y de la intensidad que marcan los candidatos, parece ser por ahora más atractiva la primera oferta, la movilización vía miedo. A nosotros o a algunos de los que nos está viendo, decimos, chuta, el miedo se puede transformar en odio. Es decir, me explico, puede ser que la gente vaya a votar por miedo por un candidato y cuando esa persona llega a la presidencia, si ese candidato no cumple con lo que prometió, entonces todo se devuelve en sensaciones negativas. En cambio, los candidatos que movilizan esperanza, claro, les va a costar más, sobre todo transmitir esperanza en un contexto como en el que estamos, y el gran valor de esa estrategia es que, claro, no entran en la confrontación, promueven el diálogo, pero veremos si es que el diálogo y los acuerdos venden más electoralmente que el miedo y la odiosidad. Vamos a ver cómo sigue esta carrera, sobre todo después del 18, con la propaganda ya activada. Mauricio Morales, como siempre. Muchas gracias, pues, que estén muy bien. Chao.